Como siempre, es un gusto el poder traer esta palabra de Cristo, esta palabra de vida, que es viva y eficaz conforme lo que ella nos enseña a todos y cada uno de nosotros. Y efectivamente es una palabra que está a nuestra disposición para que por medio de ella, por medio del cumplimiento de lo que ella dice, efectivamente nosotros tengamos la posibilidad de poder proveernos de las salidas, de las soluciones, ¿verdad? De la misma provisión, sanidad que tiene efectivamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Es interesante saber que más allá de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, enfrentando, nuestro Padre está consciente de nuestras necesidades. Él está conociendo más que nosotros mismos todo aquello que tú y yo sabemos que necesitamos. Obviamente, para el Señor no es un problema el poder proveer para esas necesidades. Para Él no es un problema el curar. Para Él no es un problema el sanar. Para Él no es un problema el proveer. Para Él no es un problema el solucionar. Para Él no es ningún problema el que efectivamente nosotros podamos obtener libertad, podamos ser liberados. Todos sabemos que efectivamente nuestro Dios es poderoso para efectivamente poder hacer todas estas cosas. Lo de fondo es que si nosotros primero estamos conscientes de que Él está interesado en nosotros, segundo, si estamos efectivamente nosotros conscientes que Él tiene el poder para poder realmente solucionar, proveer y asistirnos y socorrernos en las circunstancias en las cuales nos encontremos. Y lo importante si es que Él realmente lo quiere hacer, porque muchos de nosotros a veces creemos que Él es poderoso para poder hacer todas las cosas. Creemos también que, por supuesto, Él está en conocimiento de nuestras necesidades, pero no estamos muy seguros si efectivamente Él quiere hacer eso, o Él quiere proveer, salvar, sanar, curar lo que necesitemos. Y hoy quisiera yo, de alguna manera, ir rescatando un poco este corazón de nuestro Padre, de tal manera de que efectivamente nos quede absolutamente claro, ¿verdad? Que Él no vino a complicarnos las cosas, sino Él vino a desatar las obras que el diablo efectivamente ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Todas aquellas circunstancias de escasez, de enfermedad, de temor, de miedo, de inseguridad, de tristeza, de angustia, no nos son enviadas por nuestro Padre. Evidentemente son secuelas de esta muerte de la cual Él advirtió a Adán que iba a entrar si efectivamente comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por supuesto nos iba a dejar a nosotros, su descendencia, toda esta herencia de mal, de muerte y de pecado, de sufrimiento y de dolor muchas veces. Y Él, por supuesto, lo que quería siempre es convertirse en nuestro Señor, en nuestro dador, en nuestro proveedor. Ahora, Él quiere recuperar esa posición con nosotros. Esto es importante. Efectivamente, nosotros somos en nuestra propia carne autosuficientes y muchas veces estamos intentando por nosotros mismos, ¿verdad? El proveer y el buscar salidas a nuestros problemas y dificultades. Esto es algo innato en nosotros, porque nosotros somos los que estamos enfrentando y viviendo ciertas circunstancias. Pero en en el nuevo orden de cosas, es Dios quien se tiene que convertir en nuestro proveedor, porque Él ya ha provisto realmente, ¿verdad?, para cada una de nuestras necesidades, y nos debe quedar absolutamente claro que Él vino justamente para que tengamos vida, y Él dijo que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, esa vida, ¿verdad?, a la cual Él se refiere es la vida Zoe, la vida eterna, la vida santa, la vida justa, la vida
que no vive escasez, la vida que no necesariamente está enfocada en la angustia, en el temor, en el miedo. Esta es la vida antigua, efectivamente, que nosotros experimentamos. Pero la vida de Cristo es la vida que efectivamente tiene que comenzar a convertirse efectivamente en nuestra propia experiencia. Así que es interesante el hecho de que primero sepamos que nuestro Padre sí está absolutamente interesado en sacarnos de las luchas, de las dificultades y de todas aquellas debilidades en que nos encontramos. En el libro de Juan, en el capítulo 6, versículos del 2 en adelante, nosotros tenemos la historia cuando el Señor dio de comer sobrenaturalmente a más de 5,000 personas. Él multiplicó los panes y los peces. Y dentro de esta historia que ya todos la conocemos, no quisiera leer, solamente referirme a algunos puntos específicos, existe algo importante que creo que en el versículo 6 tenemos algo importante que tenemos que resaltar de Juan 6, ¿verdad? El Señor dice algo muy importante y dice lo siguiente: Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Y esto tocante al hecho de la necesidad que en ese momento estaba experimentando esta multitud, que se presupone que eran mucho más de 5,000 personas, ¿no? Porque habían niños, habían mujeres, aquí se estaban contando básicamente a los varones, 5,000 personas, 5,000. Entonces, posiblemente pues había una multitud de 7, 8,000 personas, fácil, ¿ok? Y evidentemente esta gente se encontraba con una necesidad. Pero esta historia no solamente muestra esta necesidad económica o esta necesidad material de alimento, ¿verdad? Porque aquí pues más nos hemos enfocado en efectivamente el milagro que hace Jesús para poder proveer sobrenaturalmente el hambre de esta gente. Pero cuando nosotros leemos este mismo hecho en los diferentes evangelios, vamos a encontrar algunos datos interesantes, ¿verdad?, que nos muestran. Por ejemplo, arrancando con este mismo, en el capítulo 6 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. O sea, en primer lugar, antes de poder hacer este gran milagro, ¿verdad?, la escritura nos muestra que efectivamente había una gran multitud y muchos estaban mirando, ¿verdad?, cómo el Señor estaba curando. Aquí, por ejemplo, vamos a Mateo bajo la misma figura. En el libro de Mateo, la escritura nos dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto es primero importante, porque en el corazón de nuestro Padre, mis queridos hermanos, lo primero que usted va a encontrar siempre, porque es tocante a su vida divina, es que Él es compasivo, Él es misericordioso y que efectivamente Él se conduele efectivamente con nuestras circunstancias y con las situaciones que nosotros de alguna manera podemos estar viviendo. Muchos de nosotros en medio de ellas a veces podemos ver a un Dios lejano o casi inexistente, pero sin embargo, ¿verdad?, el Señor efectivamente, si algo tiene en su corazón, es compasión. Y aquí vemos nosotros que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y fíjese, y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es decir, toda persona, mujer, niño, hombre, varón y niño, que estaba siguiendo a Jesús, que era parte de esa multitud, dice que fue sanada de sus enfermedades. Todos aquellos que necesitaban sanidad fueron sanados. Lo cual implica que, por ejemplo, en el corazón de nuestro Padre está intrínseco el hecho de que Él quiere curar toda dolencia en todos y cada uno de nosotros. Ahora, el problema es que muchas veces, evidentemente, en nuestro caso, nosotros no echamos mano
de los beneficios de la obra de Cristo a nuestro favor y efectivamente, de alguna manera, nos enfocamos más en nuestra propia necesidad que en el que efectivamente sabe cómo, ¿verdad? Ha de sacar las cosas. El que sabe cómo va efectivamente a proveer para nuestras propias necesidades. Entonces, es interesante ver que el Señor aquí, por ejemplo, curó a todos los enfermos de ese grupo de personas que después iban a recibir el milagro de multiplicación de los panes y de los peces. Así que ya vemos que el Señor estaba interesado primero, ¿no es cierto?, en esa gran multitud porque tuvo compasión de todos y cada uno de ellos. Ahora, eso significa técnicamente que por supuesto nosotros contamos 100% con la compasión de nuestro Señor y es obvio que así es cuando efectivamente Él vino a entregar su vida por ti y por mí. Allí muestra el Señor su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto efectivamente es el derecho de todo ser humano que quiera. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Señor Jesucristo ha tenido compasión de todos. El tema es que nosotros efectivamente estemos en disposición de poder acercarnos. El libro de Marcos, ¿verdad?, en este mismo tema, nos enseña que muchos, dice, lo vieron en el versículo 33, Marcos 6, 33, pero muchos le vieron y le reconocieron y muchos fueron allá a pie hasta el lugar donde estaba y llegaron antes. Y salió Jesús, dice en el versículo 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, la gran multitud que efectivamente estaba siguiendo a Jesucristo era una multitud que aquí se nos muestra, ¿verdad?, que el Señor los había visto como ovejas que no tenían pastor. Ahora, Él efectivamente quería convertirse en el pastor de las ovejas. Y el trabajo principal del pastor, como vemos nosotros, por ejemplo, en el Salmo 23, es guiarnos por sendas de justicia, es guiarnos por delicados pastos, es darnos descanso efectivamente en aguas de reposo, es efectivamente infundirnos aliento, es proveer para todas y cada una de nuestras necesidades, es guardarnos en medio del valle de sombra de muerte. Y aquí efectivamente hace referencia a que ellos no tenían el pastor que era capaz de poder proveer para estas cosas. Y Él es efectivamente el pastor que ha venido a tener misericordia de las ovejas, al punto que ahora, pues Él inmediatamente, como hemos visto en el libro anterior de Mateo, comenzó a sanar primero a los enfermos sin que se lo estén pidiendo. La gente venía, evidentemente, seguramente para ser sana, pero Él sabía todos aquellos que necesitaban ser sanados y Él estaba sanando, porque el poder de Dios, el deseo de Dios, ¿verdad?, no puede de alguna manera tener compatibilidad, ¿verdad?, con la enfermedad. No olvidemos que la enfermedad tiene que ver directamente con el pecado. La Escritura nos dice, ¿no es cierto?, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, entre el pecado y la muerte nosotros tenemos algo que se llama debilidad, que le podemos llamar también enfermedad, y que de alguna manera tiene con este proceso de muerte. Es decir, todo lo que significa muerte o proceso de muerte en nuestra relación con Dios o con Jesucristo definitivamente se acaba o se termina en la medida en que lo tenemos a Él en nosotros. Así que aquí vemos cómo Él efectivamente enseñaba muchas cosas, además, no solamente que tuvo compasión de ellos porque les vio como ovejas que no tenían pastor, sino que además les enseñaba muchas cosas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo allí estaba con su palabra sanando, curando y proveyendo para las necesidades del espíritu y para las necesidades del alma y efectivamente para las necesidades del cuerpo. Así que regresando a Lucas, al mismo tema,
es importante que nosotros podamos ver cómo el Señor en el versículo 2 dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjate, ¿en qué estaba consciente, de qué estaba consciente el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo estaba consciente de la necesidad que estaba padeciendo la gente en términos de sanidad, en términos de sanidad física, en términos de sanidad espiritual y emocional. Por esto es que él les hablaba muchas cosas y les enseñaba muchas cosas de acuerdo al otro evangelio, y estaba también claramente atento y consciente de la necesidad material que tenía la gente. Necesidad de salud, necesidad de pan, necesidad de fortaleza interior, necesidad de sanidad espiritual, de sanidad emocional, necesidad de sanidad física y necesidad de provisión material. Esto es muy importante que entendamos, porque el Señor Jesucristo ya conocía que esta gran multitud efectivamente estaba padeciendo todo este tipo de necesidades, ¿verdad? Y lo más interesante de esto es que inmediatamente, como hemos visto, Él comienza a proveer para esas necesidades. Es decir, no hay ninguna duda que nuestro Padre efectivamente no solamente que está consciente de nuestras necesidades, sino que Él tiene una salida para esas necesidades. Y en el versículo 6 dice: Él sabía lo que había de hacer. Ahora, a nosotros muchas veces nos impacienta esta posición, ¿no? Porque a nosotros nos encantaría saber lo que Él va a hacer. Pero aquí la Escritura, más bien, voy a utilizar una cierta expresión, como que nuestro Señor Jesucristo se hizo un poco el loco y le mareó a Felipe, porque fíjese lo que le pregunta en el versículo 5. Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿De dónde compraremos pan? En los otros evangelios se habla de que ya los discípulos comenzaron a entrar un poco en desesperación porque cayó la noche, o estaba cayendo la noche, y obviamente le dijeron: oye, Señor, el lugar es vacío, está vacío, aquí no hay nada, no hay ningún pueblo en este lugar, pues manda antes de que se haga más tarde a la gente para que vayan a las aldeas cercanas y para que compren pan. Y el Señor les dice: pero no, dice, vosotros dadles de comer. En los otros evangelios, ¿no? Que no es en este caso. Aquí vemos que efectivamente se le enfrenta directamente a Felipe. ¿Y por qué particulariza? Porque en los otros evangelios habla de que les dijo esto a los apóstoles, pero sin embargo aquí Felipe particulariza porque el Señor quiere particularizar la relación con cada uno de nosotros. Es decir, el Señor quiere que tú sepas que efectivamente Él tiene, ¿no es cierto?, la respuesta para esa necesidad, para esa dificultad, para ese problema, para esa circunstancia difícil que estás viviendo. Él tiene la respuesta y efectivamente Él, de alguna manera, quiere que nosotros pongamos nuestra mirada efectivamente en el consuelo de saber que efectivamente Él está al tanto de nuestras necesidades. Así que le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman? Y el versículo 6 dice: pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Esto decía para probarle, ¿verdad? Porque claro, ¿qué significa esto decía para probarle? Porque la lógica, ya que ellos habían visto permanente y continuamente que Cristo hacía milagros, es que ellos dependan absolutamente de salidas divinas, ¿verdad? Para que el Señor efectivamente pueda resolver el problema. Muchas veces nosotros en nuestra carne estamos viendo salidas humanas,
estamos viendo salidas lógicas, estamos viendo salidas planificadas, pero el Señor efectivamente no se va a guiar por esa lógica. Fíjate, aquí en la lógica, ¿verdad? Había una necesidad. Ellos estaban viendo con sus propios ojos en la misma circunstancia cómo el Señor curaba enfermos. ¿Y cómo es que no se les podía ocurrir, si era capaz de curar enfermos, que era capaz de dar de comer a la gente? Fíjate, como que existe allí una dicotomía media rara en donde ellos están viendo con sus propios ojos cómo Jesucristo está curando toda dolencia, cómo Jesucristo está curando toda enfermedad. Jesucristo está curando toda enfermedad, pero sin embargo ahora hay otro problema, ¿verdad?, de provisión. No hay pan para tanta gente. No es lógico entonces que ellos, o Felipe en este caso, le diga: Señor, pero si tú eres Dios, yo confío en que tú tienes efectivamente una salida y una respuesta para esta circunstancia. Pero ellos le dicen: Señor, la gente está sola, no han comido, no tienen dónde dormir, ¿por qué no les mandas y les despides para que busquen pan? Muchos en los otros capítulos hablan de que no tenían ni siquiera 200 denarios que creo que tenían en la bolsa, para con esos 200 denarios ir y comprar pan para tanta gente. Es decir, otra vez, ellos estaban viendo a sus recursos naturales, la capacidad económica que tenían para poder ir y dar de comer efectivamente a los 5,000, a la gente que estaba allí. Pero el Señor sabía, de acuerdo a este versículo 6, Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Y ya sabemos cómo, pues, Felipe aquí mismo le responde en el versículo 7 y le dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿verdad? O sea, su mirada no puesta en la divinidad ni en el poder de Dios, sino su mirada puesta en sus propias capacidades. Yo creo que esto habla mucho de nuestra experiencia cristiana, primero porque, hermanos, creo que a muchos de nosotros, durante repetidas ocasiones, nuestro Padre ha respondido sobrenaturalmente a nuestras necesidades. Yo creo que muchos de nosotros podemos dar fe de cómo Él sobrenaturalmente hizo cosas que nosotros ni siquiera nos sospechábamos, ¿verdad?, que tenían que ver efectivamente con la bendición y la salida que ella tenía para nosotros. Pero también muchos de nosotros en esa propia experiencia a veces esperábamos salidas humanas, y a veces esas salidas humanas no necesariamente se daban. ¿Por qué? Porque finalmente el Señor sabe lo que había de hacer. Nos dice el versículo 6, Él sabe lo que hará. Él sabía lo que había de hacer para la salida, para el problema, para la provisión. Él sabe lo que va a hacer, que esto es lo que realmente a nosotros nos debe importar. Ahora, nuestra desesperación muchas veces cae en el hecho de que nosotros no sabemos lo que Él va a hacer. Ahora, hay muchas promesas de nuestro Padre tocante efectivamente a el que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. La primera o alguna de ellas, pues nos muestra que Dios proveerá todo lo que nos falte, todo lo que nos falte, todo lo que nos falte. No está diciendo una parte de lo que nos falte. La Escritura dice todo lo que os falte, ¿verdad? Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas. Fíjate qué importante es esto. Él no nos va a proveer a nosotros conforme a nuestras riquezas. Él no nos va a proveer a nosotros conforme a nuestras capacidades. Él no nos va a proveer a nosotros conforme a nuestros recursos, o conforme a los recursos de nuestros amigos, o conforme a los recursos de las instituciones financieras, o conforme a los recursos de otros. Dice, mi Dios pues proveerá todo lo que les falte conforme a sus riquezas. Sus riquezas. Es decir,
nosotros contamos con las inagotables riquezas de Dios para que efectivamente Él pueda bendecirnos, para que Él pueda proveernos, para que Él pueda sanarnos, para que Él pueda curarnos. ¿Qué puede ser más importante, por ejemplo, para las personas o los 5,000 que estaban con Jesucristo? ¿El hecho de que les haya dado de comer pan sobrenaturalmente o el hecho de que les haya sanado o curado una dolencia? Todos nosotros sabemos que si tuviésemos que escoger, ¿verdad?, hoy en que nuestro Padre nos resuelva un problema económico o nos resuelva un problema de enfermedad, ¿qué escogeríamos primero nosotros? Está claro que la enfermedad es algo que no tiene precio, o la salud, mejor dicho, es algo que no tiene precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué escogeríamos nosotros? Escogeríamos efectivamente que el Señor nos sane y el Señor nos cure. Y si el Señor es capaz de sanarnos y curarnos, ¿no será capaz de darnos pan? Pues obviamente que sí. ¿Por qué? Porque diametralmente es mucho más difícil sanar o curar a un enfermo que efectivamente conseguirnos pan. Pero para el Señor es exactamente lo mismo. Para Él no es ni más difícil ni menos difícil. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte. Mira, esta es la promesa de Dios para nosotros. Nosotros debemos tener la seguridad de que nuestro Padre sí está interesado en proveer para tus necesidades, como decíamos al principio. Muchos de nosotros creemos ciertamente que Dios es poderoso para poder hacer cualquier cosa. Creemos que es poderoso para poder sacarnos de una situación o una circunstancia. Sí creemos. Pero la pregunta es, ¿nosotros creemos en su poder, pero creemos en que Él quiere sacarnos? La respuesta es, Él quiere sacarnos. Porque Él nos sacó, hermano, del mayor problema que tú y yo teníamos. ¿Cuál es el mayor problema que tú y yo teníamos, del cual inclusive éramos ignorantes? Nuestra perdición, nuestra muerte eterna. Nosotros efectivamente estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Entonces el Señor, entendiendo esta ignorancia nuestra, vino Él efectivamente para entregarse por todos y cada uno de nosotros, convertirse en nuestra justificación, darnos una nueva persona en su resurrección y ahora estar intercediendo por nosotros directamente con el Padre. Entonces, es maravilloso el que Él, si no escatimó ni su propia vida, sino que se entregó por todos y cada uno de nosotros, como juntamente con Él, dice la Escritura, no se nos darán todas las demás cosas. Así que no podemos tener duda de que Dios quiera proveer, quiera sacarnos y quiera absolutamente mejorar la posición en la que nos encontremos. Esto es un hecho cierto. Él lo va a hacer, Él lo quiere hacer. El tema es que Él sabe que también hay un momento en donde la prueba tiene que venir, como el caso de Felipe, ¿verdad? Aquí la Escritura nos dice que le hizo una pregunta a Felipe para probarle. Es decir, entre la necesidad nuestra y la solución que Dios tiene para nosotros, hay algo en el centro que se llama prueba. Y aquí efectivamente vemos cómo, ¿no es cierto?, el mismo Señor le hace una pregunta a Felipe que de alguna manera estaba enfocándose en la fe que él tenía en Jesucristo para que él sea capaz de poder proveer para esas circunstancias. Y está claro que Felipe respondió de una manera natural. Posiblemente, seguramente y con seguridad, Felipe creía en Cristo. Pero de ahí que es tan interesante, hermanos, el que entendamos lo siguiente. No es lo mismo creer en el Señor que creerle al Señor. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. El libro de Santiago lo deja muy claro cuando dice, ¿verdad?,
que nosotros hacemos bien en creer en Dios. Y hacemos bien en creer que Dios es uno, dice la Escritura. Pero también Satanás cree y tiembla. Entonces, a ver, tenemos una competencia en cuanto al creer. Y es el mismo Satanás el que también cree en Dios. Pero él tiembla, él teme a Dios. Él cree en Dios y él teme a Dios. Ahora, nosotros creemos en Dios y a veces no tememos a Dios. Pero ¿cuál es la idea? Que efectivamente nosotros creemos en Dios o le creemos a Dios. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre creer en Dios y creerle a Dios. Mucha gente hoy cree en Dios, inclusive seas cristiano, seas católico, seas lo que seas. Mucha gente cree en Dios, pero bueno, Satanás también cree en Dios. Así que no hay mucha diferencia. No es un tema de creer en Dios. Realmente la Escritura nos muestra que es un tema de creerle a Dios. Y eso sí ya es un poco más complicado cuando la Escritura dice, mi Dios pues proveerá todo lo que os falte. La pregunta es, ¿le creemos a Dios? Si le creemos a Dios, entonces démosle gracias. Eso nos dice la Escritura, que por nada estemos afanados, ¿verdad? Que no nos preocupemos, nos dice una y otra vez, sino que hagamos o pongamos delante del Señor nuestras peticiones, en toda oración y ruego, nos dice el apóstol Pedro, en toda oración y ruego, que pongamos nuestras necesidades delante de Dios, en toda oración y ruego, y dice que la paz de Dios guiará nuestros pensamientos y nuestros corazones. La paz de Dios es la que nos guiará en medio de las dificultades, de las luchas y de las pruebas. Ahora, es interesante el que en lugar de afanarnos, porque la Escritura nos da ahí el remedio, ¿no? Porque claro, sería fácil para Dios decir, no os afanéis. La pregunta es, cuando estamos en luchas, dificultades y problemas, ¿podemos dejar de no afanarnos? Cuando tú sabes que tienes una circunstancia enfrente real, una enfermedad, una dificultad grave financiera, una dificultad familiar, cualquier cosa, y sabes que la situación está allí, ¿tú puedes dejar de preocuparte? La respuesta es no. En la carne nosotros normalmente nos preocupamos. Es normal que la carne se preocupe. Es normal que la carne se angustie. Es normal que la carne de alguna manera esté atemorizada. Es normal. Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Padre? Dice, no os afanéis, más bien sean conocidas vuestras necesidades delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guiará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Que la Escritura nos muestra que en lugar de que nosotros nos enfoquemos en el problema o en el afán y la ansiedad, mientras más tú te enfocas en el problema, más como valor añadido va efectivamente a manifestarse la ansiedad, va a manifestarse la angustia, va a manifestarse el temor. Pero cuando tú te dedicas, en lugar de enfocarte en el problema, enfocarte en el que conoce lo que va a hacer para sacarte de esta circunstancia y pones delante de él tus necesidades, descargas sobre él tus necesidades, le pides a él por la obra de Jesucristo que efectivamente salga al paso, en ese momento la Escritura dice que tú vas a recibir paz para que seas guiado en tus pensamientos y en tu corazón, y hasta luego afán y ansiedad. Es decir, es un tema de enfoque. Yo no puedo dejar de afanarme, pero sí puedo enfocarme en Cristo, venir a Él, buscarlo a Él y poner delante de Él todas mis necesidades. Y como sé que efectivamente Él está interesado y sabe qué va a hacer, entonces de una vez yo ya le doy gracias. Eso es fe.
No tengo todavía en términos prácticos, visibles, la salida. Pero sin embargo, cuando yo he venido y he puesto delante de mi Padre todas mis necesidades y sé que efectivamente Él sabe lo que va a hacer, entonces yo le doy gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a guiar mi mente y mi corazón. Y, oh sorpresa, la angustia, el temor y el miedo se van. El problema no se ha solucionado todavía, seguramente. Pero cuando la paz de Dios comienza a vivir en tu corazón, la solución está en camino. Porque el Señor trabaja siempre al revés, de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. A nosotros nos encantaría que el Señor nos solucione los problemas externos para estar contentos. No, Él primero nos hace estar contentos para que efectivamente después los problemas se nos solucionen. Porque nuestro contentamiento no está en la solución. Nuestro contentamiento está en el que sabe lo que va a hacer por nosotros. Es decir, nuestro galardón no es la solución del problema. Nuestro galardón es el galardonador. Nuestro galardón no es la solución. Nuestro verdadero regalo es saber que tenemos a Cristo en nuestro espíritu, que tiene todas las soluciones. Ese es el punto que el Señor efectivamente quiere que nosotros entendamos. Fíjate que Felipe había llegado a una posición en la cual lamentablemente, a pesar de ver los milagros y las cosas de Dios, y es muchas veces nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Había visto efectivamente la mano poderosa de Dios sanando, curando y haciendo muchas cosas, pero sin embargo aquí, cuando había que resolver un problema, cuando había que dar de comer a 5,000, evidentemente para un ser humano imposible, ¿verdad? Sin embargo, el Señor pues quería también demostrarle que Él era poderoso para poder efectivamente suplir cualquier necesidad. Y entre la necesidad y lo que el Señor sabía que había de hacer, está la prueba. Así que, hermano, si tú te encuentras en pruebas en este momento y estás segurísimo que tienes necesidades, el Señor lo que está de alguna manera intentando es redireccionar tu mirada hacia Él para que descargue sobre Él todas tus necesidades, para que tú reconozcas permanentemente que Él es el que sabe qué va a hacer con tu circunstancia y con tu situación, y para que finalmente veas materializada, ¿verdad?, esta mano poderosa de nuestro Señor haciendo efectivamente cosas maravillosas a nuestro favor. La Escritura nos dice que Él no nos probará. Dice, porque fiel es Dios, que no permitirá el que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Primero, la circunstancia o la situación que tú estás viviendo ahora, que puede ser muy difícil, es algo que Dios sabe que tú eres capaz de poder sobrepasar. Porque fiel es Dios que no permitirá que seáis probados más allá de lo que podemos soportar. Es una promesa de nuestro Padre. Es decir, si Satanás viene a molestarnos, porque Él es el que nos pide para azotarnos. Tú recordarás cuando el Señor Jesucristo le comentó a Pedro y le dijo, Satanás me ha pedido para azotarte, me ha pedido para zarandearte como a saco de trigo. Satanás me ha pedido para zarandearte. Y ya sabes cómo Satanás también en su momento le pidió al Señor que le permita tocar a Job para que él vea cómo Job en su misma cara lo iba a repudiar. Así que fíjate de dónde vienen las calamidades, las enfermedades, la muerte, la escasez financiera, todas las cosas. ¿De dónde viene? No viene de nuestro Padre. Ahora, nuestro Padre
que nos cerca, así como cercó también a Job, como estas palabras preciosas que el mismo diablo le dijo al Señor, y digo que son preciosas porque son a nuestro favor, ¿verdad? Él mismo efectivamente las puso en la mesa y dijo, no le ha acercado a él, hablando de Job, ¿acaso no le ha acercado a él y a su familia y al trabajo de sus manos has dado bendición? Palabras pronunciadas por el diablo. ¿Acaso no le ha acercado a él, a su familia y al trabajo de sus manos has dado bendición? Es decir, así es como el Señor nos cuida con anillos de seguridad divina. Nos cerca a nosotros, nos cerca a nuestras familias y cerca la bendición del trabajo de nuestras manos. Ahora, cuando nos viene el momento de la prueba, es algo que nuestro Padre está permitiendo para que nosotros subamos de categoría en nuestra experiencia espiritual. Porque si nosotros, hermanos, no nos apropiamos de todo lo que es nuestro Padre, ahora a través de la fe, pues por supuesto no vamos a poder experimentar todas las promesas que Él quiere con urgencia que se hagan realidad en nosotros. De hecho, la misma palabra dice que Él está pronto para que su palabra se haga realidad en nuestra propia vida. El problema es que nosotros, con nuestra incredulidad, como en el caso de Felipe, por ejemplo, Felipe había visto la mano poderosa de Dios trabajando en la sanidad, no solamente en esta, sino muchas otras más, pero ahora que tenía que efectivamente, Señor, vio es la bolsa, dijo, 200 denarios no bastarían para cada de ellos que tomase un poco de pan. Sí, se olvidó de que efectivamente tenía con él al dador de todas las cosas y el dador de la vida. Y a veces ese es el problema que tenemos, como Felipe. Nos olvidamos que tenemos con nosotros, en nuestro espíritu, al dador de la vida. La fe nos falla y actuamos en consecuencia, nos desanimamos, comenzamos a bajar la guardia. De alguna manera comenzamos a angustiarnos. ¿Por qué? Porque otra vez estamos poniendo la mirada en la bolsa nuestra, en nuestra propia capacidad. Y ese es el gran juego de Satanás. Satanás siempre va a intentar el que nosotros nos veamos a nosotros mismos y va a intentar por todos los medios el que nosotros efectivamente quitemos nuestra mirada de Jesucristo. Porque el momento en que quitamos nuestra mirada de Jesucristo, pues evidentemente la escasez, la enfermedad, la dificultad, la incapacidad, el pecado van a ser parte de nuestra experiencia. Pero el Señor quiere que nosotros en medio de la dificultad y de la escasez, efectivamente pongamos nuestra mirada en Él. Entonces, el Señor nos dice que Él no va a permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que efectivamente podemos soportar, sino que al contrario, dice el Señor. Fíjate qué maravilloso. Juntamente con la prueba nos dará la salida. Juntamente con la prueba nos dará la salida. Es otra manera de ver este versículo. Él sabía lo que había de hacer, que estamos viendo aquí efectivamente en Juan 6:6. Es otra manera de decirlo. Él sabía lo que había de hacer. Aquí se nos dice ya a nosotros a través del apóstol Pablo, ¿verdad?, que juntamente con la prueba Él nos dará la salida para que estemos y para que habiendo terminado estemos firmes. Él sabe lo que va a hacer contigo. Él sabe, ya tiene definida una salida para tu circunstancia y para tu situación. Él tiene todos los recursos mandados, apartados, todos los recursos que se necesitan para que efectivamente las cosas se te vayan dando. No mal dice el libro de Romanos, capítulo 6, si mal no recuerdo, o 9, perdón, Romanos 9, que nos dice que si Dios es con nosotros, o Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que la prueba, la dificultad, la lucha, la escasez del momento,
El Señor la está permitiendo para nuestro bien. ¿Qué aprendió Felipe una vez que vio que efectivamente el Señor Jesucristo hizo este gran milagro? Cuando ya le dijo, mira, vamos a mandar a la gente que se siente, en otros evangelios dice, dadles vosotros de comer a los discípulos. Eso también tiene una connotación importante, ¿no? Porque el milagro lo realizó Cristo. Y hemos estado mirando en este último tiempo la perspectiva de cómo Él es el pan que parte para bendición de todas las personas que somos capaces de comer de ese pan. Aquí vemos cómo el Señor multiplica los panes y los peces. Él es el pan de vida, el pan que se multiplica para darse efectivamente, ¿verdad?, de comer, para darse, para satisfacción de toda la multitud. Entonces, vemos cómo Él manda a los discípulos para que efectivamente permitan que la gente se siente, se acomode. Dice que había bastante hierba en la zona, para que la gente se acomode y esperen la provisión de nuestro Padre. Fíjate, esto tiene que ver muchísimo con tu ministerio y con mi ministerio respecto de la responsabilidad que tenemos con las personas. El Señor lo que aspira que nosotros como discípulos de Jesucristo, como sus hijos, que ya vamos conociendo a nuestro Padre y la provisión de nuestro Padre, Él aspira que nosotros traigamos a la gente a sus pies cómodamente para escuchar las palabras y la provisión que Él tiene para nosotros. Él no quiere que nosotros pongamos cargas en la gente, que a veces, lamentablemente, en el ambiente religioso, eso es lo que hacemos, como hacían los fariseos, ponían cargas en sus discípulos y decía, y ellos ni siquiera con un dedo las quieren levantar. No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto, no hagas esto otro, pórtate de esta manera, arrepiéntete de esto, deja de hacer esto otro, ta, 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 ta. Y nosotros mismos con un dedo muchas veces no somos capaces de hacer lo que estamos pidiendo que los demás hagan. Porque el Señor no está esperando que nosotros hagamos algo. Él está esperando que nosotros nos sentemos a sus pies, como lo hizo María, y podamos recibir sanidad, podamos recibir provisión, podamos recibir vida. Si en algo nosotros debemos gastar nuestro tiempo, no es en preocuparnos o en afanarnos, sino en venir hacia nuestro Padre Celestial para que efectivamente Él nos hable, nos sane, nos cure, nos provea y nos bendiga. Entonces nosotros somos los que tenemos que invitar a la gente a que tome asiento, a que se siente cómodamente para que esperen recibir las bendiciones de nuestro Padre. Ahora, los primeros que tenemos que aprender esa lección somos nosotros. En este caso, Felipe, que ya había tenido una relación con Cristo, pues se le pasó el ver la mano poderosa de Dios para proveer en esta circunstancia. Ahora, ¿qué estamos viviendo tú y yo como aplicación? Siempre estamos, de alguna manera, en algún área de nuestra vida, en alguna fase de necesidad. A veces menos o más complicada, pero siempre estamos en alguna fase de necesidad. El Señor ahora lo que quiere, después de que tú has vivido ya provisión de su mano, es que para esta circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy, o para esta situación que estás padeciendo, no estés poniendo tu mirada en salidas humanas. No estés poniendo tu mirada en cuántos denarios tienes, en qué capacidad de fondos tiene tu cuenta, en cuál es tu inventario de amigos o de amistades para que te ayuden. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en el que ya sabe lo que va a hacer, que es Cristo por ti y por mí. Si nosotros efectivamente somos fieles en poner nuestra mirada en Él, de sentarnos para comenzar a recibir esta palabra maravillosa de vida,
ciertamente vamos a poder ver en nuestro día a día cómo efectivamente, hermanos, su mano poderosa es capaz de poder bendecirnos continuamente. Así que las promesas de Dios, las promesas que Él nos ha dado, son para que efectivamente las creamos, nos apropiemos de ellas y que esperemos salidas divinas por medio de nuestro Padre Celestial. Porque para nuestro Padre nada es imposible. Que el Señor les bendiga ricamente y continuamos la próxima semana. Amén.